empezar. Ahora, fue rapidísimo, ya estamos aquí dándole las buenas noches a todos los presentes, en especial a María Inés Arias, quien está con nosotros hoy, gustando con ella este tema tan especial como es la gestión documental para nosotros los contadores en esta rama de la profesión que también nos compete. Mi doctora María Inés, puede usted empezar, ya estamos en grabación y bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Básicamente queremos estar con ustedes para que conversemos, digamos, de algunos temas de gestión documental que coinciden también con la gestión de la contabilidad. Ahora con el tema tecnológico estamos llegando a una coyuntura especial en el sentido de que ya todos lo estamos migrando a la digital y a ustedes no son los, digamos, los excluidos en ese tema, pues les ha tocado migrar rápidamente del tema papel al tema electrónico y básicamente pienso yo que es una de las razones por las que también tendríamos que integrar estos temas de gestión documental a la gestión del tema contable. Bueno, básicamente lo que les quiero contar, digamos, en la charla es sobre unos conceptos básicos de archivo para que ustedes también los tengan en cuenta y a raíz de que es necesario, digamos, hacer una gestión documental permanente en los archivos contables, como entidades y como personas, digamos, asesoras de entidades pequeñas o entidades grandes, donde ustedes son los productores de esos estados financieros, de esos documentos contables que normalmente las empresas no guardan, como las grandes empresas, que pueden tener un área contable que tiene encargada un personal gigante haciendo procesos de gestión documental, mientras que ustedes como empresas asesoras les toca hacer, o personas asesoras, muchas veces son personas, hacer todo ese proceso de organización de esos documentos que producen y en algunos casos también se les vuelven unas actividades engorrosas con todos estos clientes. Bueno, entonces, básicamente nosotros queremos hablar sobre el tema de gestión documental para los contadores en los siguientes puntos. ¿Cómo organizar un expediente del área contable? Generalidades. Yo no les voy a decir cómo se folia, porque eso ya, digamos, es como competencia o si correspondería a un auxiliar de archivo que puede hacerlo fácilmente y hay muchas formas de hacerlo, digamos, en el sentido de que la organización básicamente en lo contable está establecida en el mismo Código de Comercio. Entonces uno dice, ¿cómo se hace una organización de comprobante-egreso? Ustedes lo tienen muy claramente, muy claro que de acuerdo al comprobante cronológico y va numéricamente por fecha. Entonces, digamos, es una generalidad que no necesitamos, digamos, explicar al detalle porque pues para ustedes es muy claro. Dice, toda la vida lo han hecho así y todas las empresas también lo hacen así. Entonces, básicamente sería ese uno de los puntos. Otro sería el ciclo de vida de los documentos, contarles a ustedes porque es importantísimo que las entidades pequeñas o grandes también manejen ese ciclo de vida. ¿Para qué? Para que las empresas no se llenen en sus archivos de gestión de documentos y los tengan, digamos, en unas etapas, en la etapa activa, semiactiva, en la etapa activa, semiactiva y la que ya finalmente puede ser la de conservación total permanente, que sería todo lo que se escoja como documento histórico en el proceso de valoración documental, que es lo que se llama valoración documental. Listo. La conservación y preservación digital, la diferencia entre la conservación y la preservación digital, que también hay que tenerla clara para que digamos, como contadores entendamos estos conceptos. Y la digitalización, que es digamos, uno de los temas que más interesan en este momento a todas las personas en relación a todas estas exigencias y el tema de la pandemia que nos llevó a que nos digitalizáramos mucha información sin tener, digamos, ni siquiera los conceptos claros de firma digital y firma electrónica y firma escaneada. Entonces, nos han pedido digitalizar, que podemos eliminar lo contable, pero no saben básicamente cuáles son las características para poder hacer una digitalización de un documento contable y reemplazar el papel por el digital. ¿Quieren, de pronto les interesa de pronto hablar sobre estos contenidos? ¿Qué otros asuntos quisieran
tratar en esta charla. Si les interesa, digamos, algún otro asunto, pues podríamos también incluirlo y en nuestra charla informal podríamos irlos incluyendo. Bueno, pero yo hago una cosa acá que creo que yo estoy acá metida. Me lo pico nomás. Voy a, un minuto que voy a... La, el, es que la quiero ver la presentación todavía. No, todavía no bueno, sé. ya. Ahora sí. Ahí sí. Sí, bueno, ya la voy a poner en grande. Listo. Lo que pasa es que yo sí me pierdo me toca trabajar entonces con el celular aparte. Bueno, en el tema de organización de expedientes del área contable, digamos, hay muchas formas de hacerlo de acuerdo a las necesidades de las empresas. Los documentos contables normalmente son los documentos que nos registran todas las actividades a las que se dedica la empresa. Son las pruebas de los movimientos financieros que tiene la organización en determinado tiempo. Porque también hay un tema súper importante que hay que tener en cuenta cuando se organizan expedientes contables. Hay que tener claro que uno tiene unos cierres, todos los expedientes de archivo tienen unos cierres. Un ejemplo, un contrato tiene un cierre cuando se firma el acta de liquidación. Ese es si el contrato no tiene acta de liquidación o no se ha podido hacer ese documento, el documento no tiene un cierre. Los contables, cuando ya se ha finalizado el año y se hacen todos los cierres contables, también tienen que tener en cuenta, digamos, esos ciclos de esos cierres. En lo financiero también, en lo que tiene que ver con la parte de los impuestos, también hay unos tiempos donde uno dice, este expediente está cerrado completamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja expedientes, porque en algunos momentos uno no sabe en qué momento se puede llevar para el archivo. Y cuando los llevamos a los archivos, a veces son documentos tan utilizados que se tiene que pedir demasiado para consulta. Bueno, entonces, básicamente, estos documentos son los que la DIAN, porque las entidades privadas y públicas tienen que organizar archivos, pues básicamente porque llegan los entes de control, que son las contralorías, digamos, en lo público, y en lo público y en lo privado puede ser la DIAN, que es la que más les chusa a los privados, que más los fiscaliza, digamos, y los que más problemas le puede poner a una persona y una demanda, digamos, una sanción por la DIAN es muy, muy mala para una empresa. Entonces, básicamente, se debe tener esos archivos organizados para que cuando necesitemos estos documentos podamos acceder fácilmente a ellos y los podamos consultar en el momento indicado y tener esas pruebas que sean, digamos, sean viables para que no nos genere una sanción ante estas entidades que son tan estrictas. Básicamente esa sería la gestión documental eficiente de los documentos. Si yo tengo un documento bien ubicado de dónde está, cumple con todos los requisitos técnicos de organización, no tengo necesidad que se demore una persona 8 días buscando un documento. Esa norma, digamos, esa forma de organización de los expedientes de archivo de contable, la gran ventaja es que nosotros nos encontramos en empresas y la parte contable que mejor organiza sus expedientes. ¿Por qué? Porque hay unas normas desde hace muchos años que nos están diciendo que tiene que ser cronológico y tiene que ser por número. Un ejemplo, el artículo 53 del Código de Comercio ya lo dijo cómo se hacía. En los libros se asentan orden cronológico las operaciones mercantiles y que puedan incluir en el patrimonio del comerciante. Y ya nos está diciendo que hay un cronológico que es un numérico. El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas en el asiento. Solamente desde la elaboración del comprobante de contabilidad ya nos están diciendo hágalo cronológicamente, numérico. Eso es una forma de organizar expedientes. Hay unas que es numérico, otro alfanumérico, cronológico, pero en este caso lo contable normalmente es un cronológico y es con el número, si el documento tiene numeración, pues con la numeración consecutiva.
casi todos los documentos que producimos en la parte contable tienen esa característica de cronología. Pero importante, digamos, respetarlo porque con esa cronología también soportamos todos los movimientos contables en los estados financieros, en todas las operaciones, digamos, asientos contables que les toca a ustedes desde el asiento básico, que es el comprobante de contabilidad, hasta esos balances generales y los estados de resultados. Todo está amarrado, digamos, a este proceso de registro, que es como el principal que ustedes llevan. Todas las empresas están, hasta mientras no sean digitales, están generando gran cantidad de documentos de contable. En las empresas que ya están normalmente más producen documentos, y lo peor de todo es donde menos tiempo tienen para foliar y para hacer todo ese tema de organización. Organizados están, pero la foliación es la que es muy difícil hacerla cuando hay mucho documento acumulado. Normalmente se recomienda que sea mensual. Que usted haga una numeración mensual porque es más fácil hacer esa numeración mensual y no empezar a hacer una numeración anual. Que a pesar de que los cierres normalmente usted cada mes hace unos cierres parciales que nos ayudan a establecer mensualmente qué está pasando. Entonces, hay algunas personas han dicho que no, que un expediente, que los comprobantes de ingresos los tenemos que organizar cronológicamente desde el 1 hasta el finalizado el año. No es necesario a raíz de, ¿por qué no se recomienda hacerlo? Porque yo produzco los expedientes por mes. Cada mes guardo en cada carpeta los documentos y cada mes folio los documentos de acuerdo a lo que cada vez se produzca. Ya después el consolidado general, a mí no me afecta, a mí lo que me interesa es controlar lo que va en cada carpeta mensualmente, desde la foliación. Y si yo lo hago consecutivo anual, y normalmente las empresas lo dejan para todo el año, resulta que hay muchos errores, hay mucho error de foliación. Entonces, lo que también pide el Archivo General de la Nación es que no dejemos acumulados las foliaciones para finalizar el año, sino que a medida que ustedes puedan ir haciendo los asientos, si ustedes hacen 10 comprobantes diarios, esos 10 comprobantes los van dejando en el expediente y van cambiando. Esa es la mejor técnica. Y así se habría un control real de lo que se está produciendo. Si usted no lo hace así, puede que lo haga cada mes, pero puede faltarle un comprobante. Sabiendo que usted hizo un registro, usted lo puede hacer ir registrando y foliando. Y para la persona que está haciendo el trabajo va a ser mucho más fácil tener claro que le falta un comprobante o que tiene pendiente algún soporte de sus comprobantes. También puede hacer como eso se hace, pues pueden corregir el error. Ya finalizando el mes, pueden exigir ustedes a ellos que el comprobante esté, digamos, el paquete del mes esté foliado. Pero entonces no hacer como hacen muchas empresas, y como me ha pasado a mí que en algunas empresas he encontrado que tienen esa foliación de un año y la hacen después de que termina el año. Eso es un error digamos, del tema de gestión documental, de pronto del procedimiento para la foliación de esos expedientes. Eso, digamos, es como lo más importante dentro del proceso de organización de los expedientes contables, de los comprobantes. Hablando de las actas de las asambleas, de las juntas, de los libros, digamos, de asiento que pide la norma, el Código de Comercio, eso no tienen casi problema porque ustedes los van elaborando, las empresas los elaboran cronológicamente, numéricamente y por fecha. Entonces, numéricamente el acta 1 hasta el N de número de actas que tenga. Y las fechas, a medida que se produzca el documento, se ordena cronológicamente. O sea que eso no tiene tanto complique, pero los comprobantes de egreso sí. Y cuando hay pagos de nómina, la ventaja es que también es muy fácil ordenarlos cronológicamente, y también a medida que se produzca el expediente, se puede hacer guardar el documento, y a medida que se guarde el documento también se puede hacer la foliación, que sea un procedimiento que se aplique desde el momento que se guarde el documento en la carpeta. Si faltantes, se pueden dejar unos días pendientes, digamos, para que ustedes registren la información de la foliación, pero es muy recomendable que los expedientes al finalizar el mes todos estén foliados, terminados el proceso de foliación. Así como ustedes ya registraron todas las operaciones, ese expediente lo pueden ir cerrando y guardando y seguir con el nuevo expediente. O sea que esa es una de las mejores formas de foliar los expedientes de la parte contable. Digamos, les cuento esto porque esto ha sido una pelea
con muchas entidades porque dicen, pero porque uno tiene una cosa y otro dice otra. Lo que pasa es que el archivo general pone una norma, pone unos requisitos, pero hay cosas que se van a ir adaptando a la necesidad de mi empresa. Uno de los temas es el tipo de carpeta que se utiliza. Hay gente que utiliza zetas, hay gente que utiliza los encuaderna, hay gente que no los encuaderna. ¿Qué dice el archivo general? Como son documentos de eliminación, podemos utilizar y ahí dice no perforar los documentos, entonces hay gente que se riñe estrictamente a esa norma y resulta que no es así tan estricta en el sentido de que si yo voy a conservar un documento de un acta, digamos, esa sí debería ser garantizar la conservación y no perforarse porque esa información va a ser una documentación que se tiene que tener a muy largo plazo y de conservación total. Lo contable podríamos decir que máximo 10 años. Son documentos que los sacamos demasiado de los expedientes. Para el manejo en la oficina, para el mes, digamos, uno puede usar las acetas, pero el almacenaje debe ir en carpeta. Y cuando ustedes los tienen carpetados, si se utiliza una muy buena carpeta, no una carpeta de cartón, no una carpeta de esas de plástico, no, una carpeta de archivo que son, digamos, un cartón grueso con 2 tapas o puede ser con 2 tapas y unas cubiertas que se ponen de tela, eso, y el gancho los ganchos que están produciendo que son muy finos, que la persona puede perforar, puede guardarlos de esa forma y cuando necesiten sacar copia los pueden sacar sin problema, mientras que si los encuadernan es un lío para después, cuando hay empresas que encuadernan que no tienen ninguna técnica de encuadernado, que no han asistido ninguna capacitación de encuadernación de archivo general, les cortan la información. Entonces después la consulta y la fotocopia de esos documentos o cuando los digitalizan se les va a volver un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que hay empresas que se están produciendo para la gestión documental también los documentos, las unidades de almacenaje de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces las empresas a veces se casan con un tipo de carpeta y resulta que les olvida que lo contable, un caso que nos pasó a nosotros. Una carpeta que la empresa tenía como política las carpetas de 4 alas. Entonces, al estar con la empresa me decían, pero Marinés, ¿yo qué hago? Yo tengo todos esos papelitos sueltos, ¿qué voy a hacer? La persona de contabilidad me decía, ay, no, pero ¿yo qué hago con todo esto suelto si esto se me desmata cuando lo consulto? Yo le dije, póngale el gancho, que eso no, la empresa, digamos la entidad, pone los ganchos y las mete en la carpeta de 4 alas, esa fue la solución, pero la entidad debe adaptar lo contable, digamos, las carpetas a cada tipo de expediente, porque en algunos casos las hojas de vida que van a durar 100 años, ¿qué vamos a hacer con carpetas de cartulina? Y esas carpetas bien manipuladas salen, entran, vuelven, las meten, las sacan, van a estar desbaratadas y fuera de eso los documentos los vamos a deteriorar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? También las entidades no sé, ustedes como contadores les pueden recomendar las mejoras. En algunas entidades que yo he estado, hemos hecho las carpetas para gestión, las manejamos pues, para las oficinas normales que manejan comunicaciones, cosas sencillas, les hacemos unas carpetas. Para lo contable le hacemos otras carpetas. Y para lo que es de uso normal o de conservación total, que son documentos muy valiosos, les hacemos otras, porque esas sí son mucho más costosas. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, por aquí hay un colega que pregunta acerca del tema de que si puede, o pues se pueden tener pues, los archivos virtuales o digitales. Sí, puede claro. ser que más adelante usted tenga en la otra diapositiva sobre el tema, pero pues se lo comento de una vez. Bueno, señora, porque es más raro, yo no veo acá lo de los... Es que la diapositiva quedó allí quieta y eso también te quería comentar, que quedó estática, no pasa a la otra. Estamos en estos momenticos acá en pantalla, estamos viendo la diapositiva del Código de Comercio, artículo 53, esa es la que vemos. Ah, bueno, sí, listo. Esa en este momento estoy como comentándole todo ese tema de la organización de los expedientes de contables. Bueno, ya más adelante les voy a hablar de ese tema. Vamos a mirar primero, digamos, esta parte. Bueno, entonces ahí hablando de los soportes y de las formas de almacenar, organizar los expedientes, sería, digamos, en
en relación a lo que estábamos hablando con anterioridad, las carpetas, el tipo de carpeta, básicamente es eso. Y tenemos, digamos, en algunas empresas se enredan encuadernando porque después de un tiempo, si quieren digitalizar, la encuadernada se les vuelve un lío grandísimo y dañan más los documentos que si los tuvieran en carpetas. Lo importante es que al guardarlos con carpetas muy fuertes de tal forma, hay un cartón especial que es especialmente para resistir, digamos, el trajín y los ganchos también, y con eso lograrían, digamos, guardar temporalmente mientras va el proceso de digitalización. Listo. Sí, bueno, entonces acá hay tipos documentales. Ahora hay un tema también súper álgido, que es ya lo de las facturas electrónicas y el acuse de esas facturas. Eso se ha vuelto para las empresas también un cañengo, en el sentido de que lo que pide la DIAN es que tienen que tener un correo exclusivo, el acuse tiene que cumplir las características, eso es un documento electrónico de archivo. Hasta el recibo de la factura es un documento amarrado a un correo. Digamos, y los soportes de los libros del comerciante, yo puedo hacer un acta digital, pero no se les olvide que para que se convierta en un documento de archivo digital, tiene que tener una firma digital o una firma electrónica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando hacemos las actas, si ustedes compran una firma electrónica del gerente y el secretario firman electrónicamente, ese documento tiene validez. Pero si ustedes no tienen no una firma escaneada, porque la firma escaneada no tiene, si ustedes tienen ya el documento en papel y lo van a digitalizar y desmaterializar, le dicen eso, convertirlo de papel a digital, es diferente. Hay que hacer un proceso tan diferente en el sentido de que yo no podría reemplazar el archivo, si el documento se produjo originalmente en papel, el original es papel. Así lo digitalice usted, ese papel se tiene que conservar. Pero si yo produzco el acta y firmo con esa firma digital, que son baratísimas en relación al servicio que prestan, hay firmas que las venden por necesidad, digamos, si usted compra, si firmo 10 veces, le cobran a 2.000 pesos cada firma, mientras que hay otras firmas que se las están vendiendo, que usted compra el código y tiene todas las medidas de seguridad y esa persona firma cada que necesite firmar el documento. Ese sí es un documento electrónico. Ese tipo de documentos que queremos nosotros tener. No pueden pensar en reemplazar el libro por el documento electrónico escaneado. Digamos, si originalmente el documento está en papel, ese considera en papel. El documento principal y el original es el papel. Ese es el que no, si yo digitalizo no lo podría reemplazar nunca. Si yo cojo y ya digitalizo certificadamente es muy diferente, porque tiene unas figuras de seguridad, pero es muy costoso. Entonces, ¿uno qué hace? Tiene sus documentos en papel hasta el momento que los produjo en papel. Y después de que se migre al documento electrónico, usted ya va guardando en sus servidores esa información que está produciendo electrónicamente, pero no de eliminar el que yo produje originalmente en papel porque ya estoy produciendo y lo escaneo. O sea que eso hay que tener mucho cuidado y solo razones para digitalizar documentos que tienen validez. Digamos, solamente cuando usted digitaliza certificadamente. ¿Y para qué se digitaliza certificadamente? Para conservar los documentos originales, digamos, para reemplazar el original, que eso sí puede hacérselo con, pero es muy costoso, entonces los contadores dicen, no, son 10 años, yo guardo estos 10 años, pero cada año voy eliminando lo que tiene más de 10 años y se van reemplazando, digamos, van eliminando esos documentos y van empezando a crear el electrónico, y a medida que van creando el electrónico, digamos, si empiezo yo este año a hacer electrónico, al siguiente año yo puedo eliminar lo que tengo en papel. Entonces la gente dice, no vale la pena yo ponerme a digitalizar todo eso tan costoso para tenerlo solo 10 años. Entonces hay empresas que dicen, no, empezamos el proceso de digitalización desde ya, o producir los documentos digitales desde ya, y empieza el ciclo bien del tiempo de retención de 10 años como documento digital. O sea que la figura hay que saberla manejar porque hay gente que se confunde, como pasó con historias clínicas, se digitalizaron, pero no certificadamente, los digitalizaron sin certificar y resulta que esos documentos, las historias clínicas se desaparecieron. Entonces la gente se perdió mucha historia clínica de ese procedimiento más elaborado. ¿Alguno tiene alguna pregunta, digamos, con los temas que estamos hablando como para no hablar sola?
No, estamos muy atentos escuchándola, amigo. Precisamente Listo. ahorita cuando usted estaba hablando en la diapositiva anterior, pues veo que el colega Carlos preguntaba igual y yo también tenía en mente el tema de los digitales. Beatriz, no, Beatriz tiene problema de audio, no sé, nosotros escuchamos perfectamente. De pronto cada uno revise sus dispositivos y miren muy bien el sonido, cómo lo tienen, porque aquí está perfecto. Dice Aquí le Yasmín. Yasmín tiene una preguntita por acá, se la voy a leer textualmente. Dice, el sector privado debe acatar también lo que establece el Sistema de Archivo General de la Nación, que es del sector público. Por ley, ¿hay algo que obligue y por ende que genere sanción o que sirve solo para una muy buena guía solamente? listo. Esa pregunta la hacen. ¿Qué le digo? El archivo general es normatiza, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de gestión documental en las entidades públicas. Pero resulta que ellos saben de dónde toman esas normas, de unas normas internacionales que son las NTC, que esas normas no son obligatorias, pero las buenas prácticas de las instituciones en gestión documental son cogidas desde allá. O sea, que si yo las miro para la privada, no es que a ellos, digamos, al privado solamente le aplica lo del Código de Comercio, lo que dice el tema contable, que hay que llevarlo, todo lo todo lo de la parte contable con las características que nos pide el Código de Comercio, los registros contables y los libros los libros bueno, los asientos contables, eso digamos, eso sí está normalizado y con esas normas son muy estrictos, eso lo cumple el público y el privado. Y también hay que tener mucho cuidado con las historias laborales, porque resulta que es obligación de la, no es tanto porque el archivo general lo sigue, sino por ley y por sanciones han tenido algunas empresas que resulta que porque piensan que como no están obligados tanto las historias laborales, y cuando la persona el certificado para jubilarse se encuentra de dónde sacar para elaborar el certificado. No es que nosotros no somos responsables de guardar los archivos, mentira. Yo tengo la responsabilidad como empresa de certificar a las personas que trabajaron conmigo, si sea que han pasado 50 años por mi empresa. Entonces resulta que esos dos documentos son los que más delicados son las empresas. Hay sanciones a algunas empresas que le han puesto en relación a demandas y el código contencioso los sanciones, las demandas que les han puesto a las entidades por no certificarlos, en algunos casos algunas personas han perdido las pensiones por no tener una semana, un mes de cotización y resulta que las empresas desaparecieron los expedientes y que les dice de los fallos judiciales que tienen que reconstruir la historia de la persona, así no tenga los documentos, que tienen que certificar a la persona. Entonces, claro, básicamente lo más dedicado, digamos, lo contable, por lo fiscal que tiene la DIAN y lo sanciona uno por cualquier cosa. Y lo que tiene que ver con la historia laboral, porque la gente tiene derecho a reclamar sus certificados a largo plazo en el momento que se van a jubilar y en algunos momentos se han perdido muchas historias de los temas de pensiones, entonces la gente está reclamando muchos esos certificados a raíz de eso. Pero las normas internacionales, específicamente sobre la pregunta que nos hace el señor, ayudan muchísimo. Esas NTC son las que cobra el Archivo General de la Nación y nos las aplica a los públicos. Pero qué es bueno, que todas esas prácticas de lo público nos sirven muchísimo de lo privado. Yo he trabajado en lo privado. En este momento estoy trabajando más en lo privado que en lo público. La ventaja del privado es que puede hacer al ritmo que quiera, nadie los está presionando, hay cosas que pueden ir adaptando a sus necesidades, mientras que el público tiene más exigencia en relación a, por ejemplo, el tema de las tablas. Un público puede hacer una tabla, pero resulta que el problema del público es que la tiene que llevar a una convalidación, mientras que el privado la hace de acuerdo a su necesidad y hay cosas que puede ir adaptando de acuerdo a su modo de
trabajo y a su modo de producir los documentos. Hay documentos que son muy generales para todos. Por ejemplo, los comprobantes de egreso, comprobantes de contabilidad, es igualito, los balances generales, los estados de resultados, eso lo maneja mucho en lo público y en lo privado también. Entonces digamos, hay historias laborales, es pública y privada, y la organización de una historia laboral, de un expediente de comprobante de egreso, de contabilidad, lo hacemos igualito en el público y el privado. Es lo que hace que a uno aplique esas normas, que ese orden que ellos y esas exigencias que les han hecho nos han servido también a los privados para que lo hagamos muy bien y nos ayuden a consultar esos documentos de forma eficiente. Entonces, digamos, para eso es que se hace toda esta, digamos, este proceso de organización y se aplica, digamos, esos lineamientos que tiene el archivo general, y esas bases que ellos utilizan nos pueden servir a lo contable, a lo privado, para que también lo hagan de la misma forma. Muy bien, mi doctora. Tenemos unas personitas levantando manitos. ¿Será que le damos la palabra o usted continúa y luego hacemos la sesión de preguntas? Nosotros hacemos siempre a la mitad y luego al final. Pero yo creo que en este momento se podría... Sí, ampliar lo que estaba preguntando el compañero. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bueno. Tiene la palabra. Bueno, sí, muy bien. El artículo 53 del Código de Comercio fue reglamentado en el año 90 por el decreto 1791, donde estableció unos tiempos muy diferentes para el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, al que tiene la ley 80 al 81 del Archivo General de la Nación. Esos tiempos, como difieren, pues tienen que ver es con lo que mencionaba Gloria en los términos de la importancia que tiene esta información, ¿no es cierto? Bueno, adicionalmente el decreto 103 del año 2015, en su artículo 45-46, menciona la obligatoriedad ya de hacer también tablas de retención documental e implementar el sistema de gestión documental para las otras entidades del sector privado, las que inicialmente no estaban obligadas con la legislación inicial. Entonces, lo que pregunta el compañero, sí, ya es obligatorio. Y, por ejemplo, con lo que mencionaba esta semana el director de la DIAN, que ya va a incorporar los temas de la moneda digital y el blockchain, con mayor razón que todos estos temas implican que toda la información de las empresas tenga que ser digitalizada y tiene que ser trabajado con el tema de tablas de retención documental y con sistemas de gestión documental. Adicionalmente, el decreto 019, el decreto ley 019 del 2012, ya dio vía libre. Toda la contabilidad en Colombia también pudiera ser electrónica. Es decir, que la obligatoriedad sobre la materia ya está establecida. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que algunas cosas ya, digamos, las han normalizado, pero recuerde que también no es que el archivo general está diciendo que ustedes tienen que hacer todo lo que ellos han sacado como normatividad. No, no es eso, es que hablemos de la factura electrónica, con el hecho de que la factura electrónica ya sea digital, pero digamos ya todo el mundo tenga que facturar digitalmente, sí, es ya empiezan a exigirle a la gente tener eso digital, digamos este tipo de documento digitalmente, pero resulta que a mí no me pide, la DIAN me está diciendo que yo tengo que tener la tabla de retención documental, tengo que hacer el programa de gestión documental, ellos están pidiendo que también se organicen los documentos de acuerdo a unas tablas, unas TRD, basados en las TRD, ponerle los tiempos que esos estén, digamos, el tiempo de retención esté establecido, digamos, claramente para la conservación y el ciclo de vida de los documentos. Pero lo que dice el Archivo General de la Nación es que las entidades que cumplen funciones públicas, a ellos sí les están exigiendo eso. Un ejemplo, las cajas de compensación familiar tienen que tener tablas de retención, pero en algunos casos, digamos, las entidades comerciales y privadas no tienen que cumplir con todos los requisitos que pide el Archivo General de la Nación. En este momento, de pronto, la DIAN nos está llevando a tener digital mucha información,
porque ellos están montando unos sistemas de gestión electrónica de documentos internamente donde nosotros, si no tenemos esos documentos en forma digital, no los podríamos montar. Básicamente es para eso. Ellos ya tienen como entidades públicas unos sistemas de gestión electrónica que al tener esos sistemas, nosotros también tendríamos que montar esos documentos en esos sistemas. ¿Y cómo es la forma de montar los documentos? Tenerlos también electrónicamente. Nos están obligando indirectamente, pero no nos están obligando a cumplir con todas las normas del Archivo General de la Nación. Si tienen tablas de retención, están mucho mejor que los que no tienen. Un ejemplo. ¿Me entiende cuál es el concepto como archivista? ¿Y por qué hacen eso? Porque es que ellos no pueden obligar a todas las entidades que tengan un sistema de gestión electrónica de documentos, pero sí pueden obligarme a mí que yo monte un documento digitalizado, que sea digital, que sea en un sistema, que sea en una plataforma que ellos tienen ya establecida para montar la información, como pasa con lo de la retención en la fuente. Eso lleva funcionando hace muchísimos años. Entonces, ese sistema de ellos es para que uno monte toda la información digital. No es que a mí, como entidad privada, me digan, usted tiene que tener cuadro de clasificación, inventarios documentales, y si no, entonces lo sancionamos. No, eso, digamos, la diferencia está entre el público es en eso, que sí están llegando las entidades públicas a todos a generar, digamos, esas plataformas electrónicas para que nosotros también todo lo hagamos electrónicamente. Sí, eso sí es cierto, pero si nosotros estamos tan quedados en una empresa que no podríamos montar un documento en PDF, pues estamos en la olla, o que no podríamos tener una plataforma donde montamos información que nos pide. Un ejemplo es ahora que he estado viendo a las empresas que ya les exigen ese acuse de recibo para las facturas, eso, y yo les decía, pero ¿por qué ese acuse de recibo? Y ellos cogen unas entidades a las que les dan como el negocio para que las empresas le paguen a ellos para montar eso, y eso es un correo electrónico, un acuse de recibo, digamos, tiene unas características para que tenga el documento, digamos, validez, o si no, la DIAN lo acepta como ya final. Si yo no lo acepto en 3 días, me lo aceptan como final. ¿Eso es para qué? Para cruzar información en la DIAN. Si hay alguna reclamación en la factura, si usted en 3 días no la rechazó, usted va a quedar con ese documento como final. Entonces, claro, son tácticas para ponerlo a uno a correr y para poder hacer negocios digamos, con las personas que sí manejan esos sistemas de gestión electrónica. Para mí digamos, eso es lo que está haciendo el Estado, intentando que nosotros corramos y montemos toda la información en digital, y nos hacen, mejor dicho, correr con esas plataformas nuevas, y porque como la gente no se ha querido como adaptar a la tecnología, la gente lo único que tiene, digamos, las empresas lo único que tienen son los sistemas contables, los sistemas de nómina, es lo único, y a veces algunas empresas todo lo de sistema de calidad. Eso, hasta ahí llegan, no tienen nada más. Entonces, ninguna empresa pequeña ha pensado que les sirve un sistema de gestión electrónico de documentos donde van a hacer todo eso que nos está pidiendo la DIAN, lo pueden hacer automáticamente sin tener tantos proveedores haciéndoles por pedacitos todo ese trabajo. Para mí también, digamos, ustedes como contadores les han montado un tema complejo, digamos, de un tiempo para acá, para todos esos requisitos que le están poniendo, pero si tuvieran un sistema de gestión electrónico en las empresas, no estarían sufriendo en este momento por eso, porque desde la factura se haría digitalmente desde ese sistema de gestión electrónico. ¿Está clara la respuesta o lo confundí más? No, la idea es lo que usted menciona. La normativa está para que uno vaya estructurando todo lo que el Estado necesita para que uno después, cuando nos digan haga gestión documental, ya todo estaba para la gestión documental. O sea, los pasos son mínimos. Sí, señor, eso es. Y que nosotros aprovechemos estas buenas prácticas. ¿Por qué? Porque no nos coja con los calzones abajo, como dicen. En algunos casos las empresas tienen todos los archivos de todos los años guardados en bodegas que a veces no pueden buscar nada. Y otras empresas, digamos, han empezado ese proceso de tener lo que les decía ahorita, el tema de la foliación. ¿Por qué voy a foliar cada año si resulta que yo lo puedo hacer mensual?
no es tan catastrófico cuando lo hace una persona, no corre tanto riesgo una persona de equivocarse cuando lo hace mensualmente. Eso es un ejemplo. O yo dejo para organizar los archivos de 50 años de mi empresa. No debe ser así. Yo tener lo que tengo que guardar para largo, digamos, a largo plazo como documento histórico, digamos, muy bien identificado, y lo que no tenga que conservar, también guardarlo temporalmente si la norma nos pide, como lo contable, que en algunos casos se llenan en las oficinas del archivo porque no saben qué hacer con esos documentos, con el ciclo de vida de los documentos. Entonces, claro, al no cumplir el ciclo de gestión, tienen que cargarse todo el archivo hasta que San Juan tache el dedo, que ya se llene, entonces van y tiran eso a otro espacio, se va a acumular, y eso es lo que no quieren, digamos, que se siga haciendo, que ustedes los 10 años de contable, si lo hacen en papel, al menos lo tengan controladito, que si de pronto ustedes han foliado, y también cuando uno digitaliza debe estar foliado, porque si usted no folia con foliación, digitaliza, no hace nada, porque tampoco le va a servir, digamos, la información si en la foliación, porque la foliación nos ayuda también en lo que digitalicen a organizar en el expediente, digamos, digitalizado. Yo no hablo que es un expediente electrónico, hablo de que es un documento digitalizado, que es la diferencia. Entonces, hablando de los libros de los comerciantes, si la gente registra, el Cámara de Comercio también a ustedes les deja registrar los libros de los comerciantes, las actas y las asambleas las pueden hacer en digital. La única cosa es que ellos dicen, si usted lo registró en digital, pues se siguen manejando en digital. Pero si usted los maneja en papel, pues los sigue manejando en papel. Pero ellos sí reciben a usted los libros ya, los libros de las actas y las asambleas que registran cada año. ¿Le pasó algo? Buenas noches. Se le fue. Hola, buenas noches. Espérate, espérenme un minutito. ¿Qué pasó con el sonido con la doctora María Inés? Parece ser que... ¿Me escucha, María Inés? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, puedes hablar. Abre el micrófono, por favor. ¿Yo lo tengo cerrado? No, aquí está Tayiri Sánchez. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Abre el micrófono. Bueno, te escuchamos. Mucho gusto, mi nombre es Tayiri, yo soy contadora de profesión y tecnóloga en la parte de gestión documental con 15 años de experiencia. Amo mi profesión, amo todos estos temas. Bueno, lo que comentaban ahorita, dentro del proceso técnico de archivos está el proceso de la microfilmación o de la digitalización, pero como usted dice, ahorita nos están colocando en cintura aquellas empresas que no ejecutaban ese primer principio que es el proceso de la foliación. De hecho, yo he auditado documentos contables que están haciendo la foliación a lapicero, y como todos sabemos, la foliación se hace en sentido de lectura, parte superior derecha, a lápiz. Entonces ya cuando comienzan ya la normativa, a venir las demandas, que se perdió un comprobante de egreso, surgen unas dudas. Yo dentro del proceso técnico de organización física de los comprobantes de egreso, usted sabe que nosotros manejamos en el tema de los anexos documentos muy pequeños. Obviamente esos documentos pequeños no se pueden perforar. Me surge un poquito la duda porque hace unos días estuve en una empresa donde estoy asesorando y me decía el gerente que ellos, por temas de ahorrar, ellos archivan los egresos con los soportes, usted sabe que son pequeños, es a media carta, lo perforan con media cartulina, una cartulina endeble, donde la norma a mí me especifica y me guía y me dice que yo debo archivarlo, es en el legajo, con un nivel de pH, ¿cierto? Un nivel de pH para que los documentos de estas unidades de conservación pues perduren. ¿Qué hago yo? La técnica durante años me ha funcionado. Yo tomo esos documentos pequeños y los pego en una hoja BOM. Mi consulta sería, si yo tengo varios soportes de diferentes, bueno, del 1 de enero, del 2 de febrero, yo puedo, ¿qué me sugiere usted que está dentro de este tema? Pues la parte de la gestión documental en el tema contable, yo lo manejo en términos generales, de poder pegar, hacer esa parte técnica de pegar esos soportes en una hoja, varios vouchers se puede decir, o esas facturas que normalmente nos entregan en un papel químico. Bueno, le comento. En relación a ese tema, usted sabe que todos los vouchers que vienen en el papel químico se borran en menos de un año. ¿Qué es lo que recomienda? Que usted los deje, de todas formas muchas empresas los dejan ahí, pero le sacan copia en el momento que se lee todavía.
Cogen el papel y usted en bond como el problema, digamos, de esos papeles pequeños que nos entregan en los supermercados y esos que ya los están, algunas empresas los entregan en papel bond normal y los imprimen Normal, también, señora, sí, pero en pequeño. unos, pero pequeños. Sí, señora. Entonces, ¿qué hace usted? El soporte, digamos, de conservación es la hoja de bond. Usted la pega, pero no lo vaya a pegar con Pegastick. Lo debe pegar con EGA. Le pone unos puntos de Sí, EGA señora. Así es. sobre EGA y los acomoda. Usted también, para que juegue con aprovechar la hoja, usted puede pegar varios seguiditos. Usted los pone como en filita y los pone uno sobre otro, pero respetando la información, que usted los pueda levantar, digamos, también sin que los sobresature. Esa es una forma, digamos, de ahorrarse un poquito, digamos, el que no le queden demasiados folios. Pero acuérdese que la norma me dice a mí que también cada hojita de esas hay que foliarla una por una. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que usted sí no los vaya a dejar, digamos, en ese formato, eso es una copia. El original, digamos, original está en el sistema que le produjo esa empresa. Y esa que usted tiene allí, la empresa es la que tiene que tener esos originales, entre comillas, ¿cierto? Esa factura es de ellos, digamos, hagamos de cuenta que eso sí, esa es una factura. Esa original es de ellos son los que van a conservar, al que le compré, al vendedor, ese tiene que conservar esas facturas en original, de acuerdo a lo que nos pide la norma. Yo también la tengo porque yo también tengo que justificar mi gasto. Y entonces sí, le saca la copia, y si puede, en algunas empresas tienen, digamos, como un manejo de que ellos decidieron internamente dejarle el voucher ahí, ese papelito en papel químico, pero no hay necesidad, porque es que usted le saca la copia, es al que ya tiene la información que pueda, porque el otro, cuando usted va a mirar el expediente al año, eso ya no tiene nada, está borrado. Correcto, sí, señora. Entonces utilicen, perdón, le interrumpo. La foliación, por lo menos, si yo tengo una hoja bond, tengo 3, en papel químico, dentro de la foliación van individual, ¿cierto? Sí, señora, van individual. Y lo que usted hace es coger y dejar la hojita ahí, porque de todas formas, en algunos casos lo que necesitan es reportar ese papelito que hay. Yo no sé por qué lo harán, eso sí, digamos, yo se lo he visto a muchas empresas, pero me parece que no es necesario. Yo después porque cuando yo compro, un ejemplo, un electrodoméstico, me dan esa factura electrónica, yo con solamente utilizar esa factura fotocopias y yo no tengo que llevar el papel ese de original, que tiene que ser el papel que ellos me entregaron, lo que yo llego me dicen, sáquele copia a esa factura para que no le borre, uno saca la factura y la garantía me la valen con la copia, porque es que la original realmente la tienen es ellos, sino que las empresas, entonces, ¿qué usted hace? Guárdelos ahí, si ve, le saca copia y lo pone a un ladito pegado, porque normalmente le saca copia y le queda la hoja lista para poner el pedacito de papel allí. Pero entonces, si quieren también dejar solo la hoja con la fotocopia de lo que le sacó ese voucher o ese papelito, dejen esa copia nomás. Ah, ok, sí, señora. Y en el tema de las unidades de conservación, que son los legajos, ¿usted me recomienda que ellos no, de pronto esa mala práctica del legajo, partirlo por la mitad, como ellos imprimen el egreso a media carta? Bueno, yo sugiero, en lo que yo les he recomendado, es que independientemente del tamaño del soporte papel, se utilice el legajo intacto que viene en tamaño oficio, porque nosotros en el archivo utilizamos las carpetas tamaño oficio con este tema de que de pronto recibo documentos carta, media carta, y no se pierda el perfil físico de la ubicación de los documentos, porque la perforación se hace a tamaño oficio. Sí, es mejor porque eso también ayuda a que el documento quede como menos gordo, menos voluminoso y más fácil de manejar. Eso les va a ayudar a que el expediente no les quede tan gordo, porque si lo hacen así chiquito, les va a quedar súper gordo con el expediente demasiado grueso y se les puede antes desbaratar. ¿Qué es lo que pasa? Que el archivo también en algunos casos pone ciertas cosas, digamos, exige ciertas cosas, pero dice, pero si pueden mejorar, digamos, ¿qué es lo que ellos quieren? Que nosotros no desaparezcamos los soportes. Y lo otro es que no se deterioren, como lo contable no es para conservación a largo plazo, solo 10 años. Entonces, ¿qué también uno puede hacer? Jugar con ese tiempo. Que tengamos unas carpetas que al menos sean fáciles de manipular y que no se nos desbaraten se nos dañen todos los documentos.
y que no perforemos los documentos donde tienen la información, porque en el caso de que usted necesite una factura de esas, hacer una reclamación o la DIAN le haga una reclamación y usted no tenga ese perforado, pueden rechazárselo, o que tenga un rayón donde no debe, si esos documentos están rayados, eso se lo rechazan, hay un repudio, lo pueden repudiar y le pueden decir, eso no sirve de prueba, a raíz de que usted lo alteró. El hecho de que le haga una raya significa que se está alterado el documento. Entonces también es buscar que se conserve lo más intacto posible en el expediente. Eso es lo que más importa. Y si usted necesita esa factura específicamente, completamente original, yo creo que sí toca uno pedírsela a la persona que me la mandó. Ellos no pueden decir que no. ¿Cuántos años ustedes que son contadores, la ley les está pidiendo que las facturas las conserven? A mí me comentaba un contador en estos días que fueron 3 años, que tenían que tener todas esas facturas electrónicas, ¿o qué les han dicho? Sí. Fíjese, 3 años, y donde yo asesoro el comité de archivo, determinó que fuesen 5, por lo menos en el tema de las declaraciones, que son 5 años, pero la empresa decide que sean 8 años, la parte del comité de archivo. Está y bien. han estipulado en el manual de archivo todos estos formatos, porque a veces nosotros pensamos que la gestión documental únicamente es para el área de mercadeo comercial, pero la parte contable, bueno, aquí porque son 10 años, pero mire que las hojas de vida son más de 150, son 100 años, y donde yo laboro son 140 años. Lo determinaron en las tablas de retención, que ahorita estamos en el diagnóstico y haciendo el inventario por medio del instrumento archivístico, que es el PUIC, donde estamos recopilando cuáles son los documentos misionales, que es con lo que se le van a dar los tiempos de permanencia en el ciclo de vida. Sí, señora, eso es lo que yo les decía ahora, que de la entidad adapta, que es lo bueno de la pública, de la privada, se adapta, dice la norma que tantos años mínimo, casi siempre es el mínimo tanto, pero si las empresas deciden aumentar, también lo pueden hacer. Uno no puede tampoco ser tan drástico, porque en algunos casos, miren lo que me pasó a mí una vez que estuve en una charla del Archivo General, una exigencia para un municipio, me dijo, hay que eliminar todos los comprobantes de egreso que tengan más de tantos años, y le dije yo, bueno, pero le voy a contar una historia. Resulta que los municipios pagaban las nóminas con los comprobantes de egreso y cogían las nóminas y las metían originales ahí. Entonces, ¿qué? Voy a decirle a ellos que eliminen todos los comprobantes de egreso, sabiendo que está lo de la nómina y lo de todos los pagos a los docentes que trabajaron durante muchísimos años como municipal. Entonces me decía el señor, sí, pero entonces, o sea, la eliminación hay que hacer clasificación, hay que sacar todo eso que metieron y separarlo. Y yo le digo, entonces no va a eliminación. Entonces tengo que tener otra observación específica para decirle a la gente, cuidado, que no se les vayan las nóminas allí, no se les vayan los pagos de personas, digamos, que han trabajado como docentes, que eso pasó mucho con los municipales, que eran del municipio, que los nombraron y van necesitando la certificación de su labor y no la encuentran. Entonces claro, entonces yo le decía, vio que usted, si yo no le cuestiono a usted la eliminación, me dice que elimine todo, yo me voy como loca a decirle, eliminen todo, y resulta que es que se va a ir información valiosa. Entonces, claro, uno tiene que ir un poquito más allá porque puede cometer errores muy grandes. Pero me parece muy chévere y muy interesante lo que usted dice del tema de que le aumentaron los tiempos. El privado tiene una gran ventaja de hacerlo. En cambio, el público se los limitan más. Cuando se las revisan, les ponen mucho problema. Digamos, lo tienen que justificar más que el privado. El privado nadie le tiene que dar justificaciones a nadie, no que ellos son los que decían. Bueno, sí, señor. Gracias. Y usted, listo. Y otro tema es que, otro tema que yo les comentaba acá, que tenía que ver con el tema de los documentos de los profesionales, como de ustedes como contadores. Ustedes llevan contabilidades, a mí me pasa porque la contadora que me lleva a mí la contabilidad me tiene a mí mis balances, mis declaraciones de renta, ella es la que hace el balance general, los estados de resultados, y ella es la que guarda ese archivo. Yo cuando necesito, yo digo, necesito mi declaración de renta el año pasado, ella la tiene. Entonces, digamos, ustedes también están almacenando mucha información como asesores, también hay que hacer la gestión documental para que no se les vuelva, digamos, esas asesorías un caos en relación a guardar la información de los clientes. Ahí también hacen la gestión documental, que también les decía, ténganla en cuenta ¿por qué les tocó este tema? Porque en algunos casos tampoco hemos aplicado
normas de gestión documental, no normas, digamos prácticas, como prácticas para que para ustedes no sea tan complicado manejar, digamos, el tema de unos clientes que podemos eliminar. Ellos nos tienen el RUT, ellos nos actualizan los RUT y normalmente uno es el RUT, con el RUT y los tienen a ellos sí saben cómo, bueno, aunque ahora lo podemos sacar digital también, ya no hay necesidad de pedirlo ni siquiera en la DIAN. Entonces, todas esas cosas se han ido mejorando, pero normalmente ustedes también como asesoran tantas empresas en lo contable, es súper importante que también como profesionales hagan esa gestión documental. Eso, el tema de los impuestos, ese tema, digamos, también es muy delicado. En algunos casos hay empresas que después de un tiempo les reclaman a largo plazo temas, bueno, a largo plazo la norma dice que a los 2 años, y la DIAN no ha hecho un requerimiento, creo que son 2 años, que no tampoco tengo, yo los detalles de los tiempos no los tengo como tan claros, porque usted en el comité de archivo tiene ahí el abogado, tiene el contador que le ayuda a uno, que le da a uno todos esos parámetros y uno ubica, digamos, con la ayuda de ellos. Normalmente la gestión documental no se hace sola. Yo ¿qué hago? Si voy a hacer un trabajo de gestión documental en la empresa, yo me apoyo con el contador, me apoyo con el revisor fiscal, me apoyo con el abogado si lo tiene, y también muchas veces las secretarias son, digamos, expertas en contarnos qué cosas nuevas han pasado, digamos, dentro de la empresa, que nos puedan ayudar con los documentos. Y quién tiene qué documento, eso también es súper importante. Y eso de impuestos sí es muy importante conservarlo, porque ustedes saben que ya todo tiene que ver con la parte tributaria, y nos están controlando hasta el caminado. Si recibimos un peso, ya ellos lo saben. Y si no, y si tenemos más plata de la que estamos reportando, también ya lo saben. Entonces también eso pues es súper importante. Y el tema de las nóminas, que afectó mucho a las empresas privadas, están afectando mucho a las personas que han reclamado sus pensiones porque no han guardado muy bien la información, y otras que se han liquidado también nos han desaparecido mucha información, y las reclamaciones son muchas, y da mucho pesar que la gente se la encuentre uno en las empresas en Colpensiones reclamando, y que pesar por unas semanas, por 2 semanas, a veces hasta por una semana no le reconocen la pensión, aunque pues procesos de demanda a largo plazo, porque la gente no encuentra los documentos originales de las vinculaciones, digamos, de esas empresas, o de los pagos, porque en algunos casos uno piensa que la empresa le pagó y resulta que la empresa nunca pagó y tenía una deuda, se liquidó, y lo último que hicieron fue pagar lo de la seguridad social, y la persona que quedó embarcada fue el funcionario, la persona que está reclamando sus pensiones. Son casos de todo, como el caso de una amiga, de una persona que nos contó, una modista, por casualidad, que ella se retiró de una empresa y necesitó la empresa la liquidaron, y una señora, una secretaria, se llevó todo el archivo y no le reconocían, peleó de todas las formas posibles, y por casualidad se dio cuenta que esa señora tenía ese archivo, y de ahí lograron sacar la información para poderse pensionar, y no le servían las colillitas esas que les daban en esa época, no le servía nada, solo servía el pago que hicieron en esos días de la nómina y del pago de la seguridad social, imagínense. Y yo no lo tengo como persona, yo no tengo ese documento, pero lo tiene la empresa. Y la señora que recogió todo ese archivo que iban a tirar en la basura, le ayudó a la señora a tener su pensión, porque no se la querían reconocer. Bueno, esos son casos. Bueno, lo que hablaba el señor ahorita de lo del ciclo vital, en la gestión documental, digamos, habla mucho de este ciclo de vida del documento, que ¿para qué es específicamente? Para que las empresas no sigan acumulando sus archivos de gestión, los archivos de 50 años. Básicamente esa. Mientras esté en vigencia el documento, pues está en gestión. Pasamos la primera valoración, que va al archivo central, que son los documentos como lo contable, que también se produce mucho, y es recomendable tenerlo uno. Algunas empresas dicen uno y otras empresas dicen 2, de acuerdo a la necesidad y la capacidad de almacenaje que tengan. Van al archivo central, ahí esos valores primarios, que son administrativos, los jurídicos, los económicos y los fiscales, se van. Ese tiempo precaucional, eso se llama tiempo precaucional para alguna necesidad de consulta. Esos documentos, digamos, que tienen valores administrativos y jurídicos o semiactivos, se puedan, digamos,
tener a disposición. Y la segunda valoración, que es la que nos dice con la tabla, la primera la manejamos archivo de gestión, archivo central con tabla de retención y archivo central, archivo histórico con tabla de valoración. ¿Qué es esa tabla que nos dice qué conservamos y qué no conservamos? ¿Qué podemos eliminar o qué podemos guardar, digamos, a largo plazo? Cuando hay tabla de valoración es porque hay archivos acumulados. Cuando tenemos que hacer la tabla de valoración, si tenemos una empresa donde hicimos la tabla de retención, no tendríamos que hacer tabla de valoración, que esa es la más, digamos, más complicadita porque tenemos que reconstruir mucha historia institucional y revisar muy bien los nombres que ha tenido la empresa, bueno, entonces así es, los cambios de norma, los cambios de las leyes que nos han hecho crear otras oficinas. Perdón un momentito. Tengo acá una niña molestando, ¿ah? Listo, perdón con usted. Bueno, entonces, básicamente, digamos, todos estos documentos que vamos a conservar a largo plazo son los que deberíamos desde el primer momento empezar a cuidar. Empezar a cuidar es como el tipo de papel que los vamos a imprimir, el tipo de carpeta que vamos a utilizar para guardarlos. Yo no puedo, digamos, no es costoso guardar una carpeta de unas actas en un archivo, en un papel desclasificado, porque es que son muy poquitas las actas que producimos en un año. Y lo contable lo podemos hacer en otro tipo de material, mientras que los documentos de creación de la empresa, todos esos documentos de las actas de junta, de asamblea, todos esos libros los libros de los socios, todo eso podríamos desde el primer día decir cómo manejarlo. Si la empresa es juiciosa y quiere hacer un proceso, yo le manejo diferentes tipos de carpetas. Esa es la mejor forma de trabajar en los archivos. Ante todo que, si yo sé que desde el principio las resoluciones son de conservación total en un consejo municipal, pues busco la forma de no perforarlos, de meterlo en carpeta de 4 alas, o si yo decido que ya pasa el archivo central al histórico, le pongo una carpeta desclasificada cuando ya lo lleve al archivo histórico. Hay muchas formas, no tenemos que ser cuadriculados y todo hacerlo igual, porque todo el mundo lo hace igual, ¿no? Yo adapto ciertas circunstancias y yo me pongo a gastar carpetas desclasificadas desde la gestión, la empresa se quiebra porque son muy costosas. Pero mientras yo digo, cuando tengo acá una valoración y me llevo al histórico, todo lo que va a conservar al histórico, entonces ahí sí es donde yo puedo meter carpetas desclasificadas, porque ya sé que eso se va. Y de allí también, para que no se me deterioren esos documentos que quiero conservar a largo plazo, entonces ahí busco la digitalización, pero la digitalización que voy a hacer, digamos, puede ser no para conservación, no es para eliminar el que tengo ya histórico, sino que yo digo, bueno, ¿por qué yo puedo hacer digitalización? Una es, si yo quiero cuidar los documentos para que no se me deterioren, y otra, que no tiene que ser certificada. Puedo hacer otra digitalización que es los documentos para consultarlos. Un ejemplo, yo puedo tener lo contable digital solamente para consulta, sin eliminar básicamente pero yo no puedo volverlo como un documento con valor probatorio que yo digitalice, porque yo lo voy a hacer simplemente, yo digo, yo digitalicé para consulta, para poder buscar la información más rápidamente, yo lo tengo digital, pero no puedo eliminar ese papel que yo tengo, que es el que tiene el soporte original. ¿Entiende cuál es la diferencia entre tener un documento como apoyo y un documento que tenga validez, digamos, tenga validez como documento digital? Es muy diferente. O sea que cuando yo digitalizo, que no es certificadamente, lo puedo hacer por dos razones. Primero, porque quiero que no se me dañe el original, como hacen en los archivos históricos de hay unos documentos incunables que uno los toca y se les desbaratan si los tocan, o con el ácido de las manos los vamos dañando. Entonces, ¿qué hacen? Los digitalizan para que yo los pueda consultar y usar. Y en ese caso, digamos, se producen tantos documentos también en lo contable, que hay empresas que los digitalizan para poderlos manejar más fácilmente. Digamos, pueden buscar el comprobante cuando no tienen un sistema contable, porque en el contable ustedes sí dice comprobante de egreso tal, lo buscan, pero de todas formas, en algunos casos que han manejado, digamos, contabilidad de hace muchos años, que están
de menos de 10 años solo en papel, entonces sí les toca digitalizar para ayudarse en las consultas de los documentos. Básicamente hay dos formas de digitalizar, una digitalización certificada y la otra digitalización que no es por razones certificadas, sino simplemente para poder tener una información, digamos, más fácil de consultar y conservar los documentos. Bueno, básicamente ese es el tema del ciclo de vida de los documentos. Aquí también hablamos de los archivos, lo que le comentaba ahorita, el archivo de gestión, el archivo central, el archivo histórico. Es súper importante tener claros estos conceptos del ciclo vital. ¿Para qué? Para saber que en el de gestión, digamos, podemos manejar un tipo de expediente, podemos tener unas carpetas almacenadas de una forma unas, otras de otra, almacenadas en el sentido de la unidad que conservamos. Y en el central, ese sí, digamos, cuando un archivo es muy grande, sí necesitan un archivista, un técnico, un tecnólogo que ayude a organizar, que ayude o que reciba también las transferencias de todo eso que se quedó allí en el de gestión que ya está inactivo, mandarlo acá a este semiactivo para que esa persona que esté allá también nos ayude a la búsqueda de la información. Por eso se necesitan los archivos centrales. Y los históricos, que son los que menos creamos, porque no sabemos que hay mucha desinformación de las empresas que también tenemos que conservar, digamos, a muy largo plazo, los balances generales, eso que la norma nos está diciendo, eso sí debe ser conservado a muy largo plazo, ya eso se volvió documentación de conservación total. Bueno, las actas de las juntas, de las asambleas, los libros de accionistas, todas esas cosas que son mucho menos en relación a lo que está en el central, pero también tendríamos que ir pensando en cómo vamos a guardar eso. Bueno, la tabla de retención, lo que decía el señor, era contador el señor que hablaba ahorita, tiene toda la razón. Si tienen la tabla de retención, saben qué hacer con los documentos. Si no tienen la tabla de retención, no saben qué pueden votar y qué no pueden votar. La tabla, después de que hagan esa tabla de retención, ustedes pueden dejar que las mismas personas manejen, que eliminen en el momento indicado que se tenga que eliminar, o sea que no tienen que estar pendientes ustedes, tráigame estos documentos, no se eliminan, tomando la decisión uno en el momento que tienen 50,000 cajas acumuladas, tomando la decisión si se elimina o no se elimina. O también otro caso, la cultura de guardar todos, que también es otra que es un error grandísimo. En algunos momentos los contadores hacen que guarden 50,000 veces los mismos documentos y uno dice, pero ¿por qué? Porque yo tengo el comprobante de egreso aquí, la causación con el comprobante de egreso. Perdón, en la causación con la factura, el comprobante de egreso con la factura, los abonos con la factura. Entonces uno dice, uy Dios, eso es una duplicación de información que les genera costos a las empresas. Mientras que si tenemos claro que el que va a hacer, digamos, un abono, una factura que no se ha pagado totalmente, pueda consultarla digital y pueda sacar los datos, hacer todo el reporte del abono a las cuentas por pagar, pues está mucho mejor. Los sistemas yo sé que lo hacen, pero entonces es muy importante que también evitar esa duplicación, y con los archivos digitales o los sistemas de gestión electrónica de documentos, todo eso también se puede suplir. Lo que pasa es que el concepto de archivo digital y el sistema de gestión electrónico de documentos de archivo es muy diferente al tema de un sistema de gestión de contable, un sistema de gestión de nómina, es muy diferente. Entonces, el sistema de gestión electrónico de documentos de archivo es un nombre muy largo, pero resulta que son ya los documentos de archivo producidos en un sistema. Desde la carta, el acta, todo eso está hecho. Hay formularios para hacer el acta, para hacer la tabla está metida allí, la tabla tiene metida el tiempo de retención, y como es digital, él mismo automáticamente me elimina los documentos cuando ya cumplen su ciclo de vida. Esos documentos hacen transferencia, digamos, le dan uno la orden para que el sistema me transfiera el ciclo del archivo de gestión al archivo central. O sea que cuando usted ya su documento está cerrado, pasa al archivo central y se le cierra a usted el uso del documento, y usted los documentos ya los tiene, el que los consulta es el archivista, digamos, en el central. Un ejemplo pues es ese, como para que ustedes más o menos entiendan la diferencia de un sistema de gestión electrónico de documentos de archivo a un sistema electrónico de documentos, que es muy diferente. Es más complejo, pero si lo tienen es mucho mejor.
ahí sí tendrían todo digital y ahí sí se vuelven cero papel, como dicen por ahí. Bueno, esa es la figura del cero papel, pero pues es muy complicado montar esos sistemas cuando no tengo ni la tabla. La tabla es la base para montar un sistema de esos. Bueno, y la conservación y preservación digital. La preservación, la conservación se le hace a los documentos en papel y la preservación es para los documentos electrónicos. Bueno, a medida que la organización, los documentos van creciendo, la labor de búsqueda de información cada vez es más dura cuando la empresa empieza a acumular documentos y, digamos, la conservación documental se debe hacer desde el momento que se produce el documento. Un ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Yo no puedo, es recomendable no perforar los documentos de las actas, guardarlos en la carpeta de 4 alas, intentar que cuando la encuadernación no es recomendada, pero hay empresas que no quitan de ninguna forma quitan la encuadernación, entonces busquen una persona que cuando encuaderne utilice ciertos materiales que no les dañe el contenido de los expedientes y que ustedes puedan, digamos, que tengan esos pegantes que no sean dañinos o que no generen, no llamen los animales para que se coman los expedientes. Básicamente sería eso, digamos, una forma de conservación. Y la preservación es cómo vamos a guardar todos esos documentos que estamos generando digitales y a largo plazo, ¿cómo garantizamos que los vamos a recuperar y los vamos a tener disponibles? Eso sí es un tema más complejo, porque uno conserva más fácil el papel que digamos que preservar lo digital, porque lo digital se me daña el equipo. En algunas empresas ayudan a guardar esos documentos, hacen los backup, hacen copias digitales, montan en la nube. Bueno, hay muchas formas, pero ¿cómo garantizamos que eso a largo plazo, que no haya obsolescencia tecnológica para mis equipos, que yo lo pueda consultar? Si usted necesita la información dentro de 10 años y cambiaron de un sistema contable a otro, ¿cómo hago yo para poder mirar la información que está en el otro sistema contable si es que me cerraron yo compré el programa y me cerraron entonces esos temas es mucho más difícil de manejar, que yo hablo de muchas generalidades porque de todas formas desde la gestión documental hay muchas preocupaciones también, porque nosotros, digamos, mientras tenemos el papel podemos hacer muchas cosas, pero si tenemos eso en lo digital es más complicado. María Inés por aquí pregunta que por qué no sirve el Pegastick, por qué no lo que pasa es que el pegante, no es que no lo has entendido, que es que el Pegastick se suelta, él se pone como cristalino y resulta que eso es como hecho con una pegante súper suave y eso se seca y eso se suelta. No coge, el Pegastick no pega. A largo plazo eso se vuelve como, a ver, yo cómo le digo que es el Pegastick pega por momento, es como para los niños jugar, que no les haga, bueno, los niños peguen, que los niños no se intoxiquen. Y resulta que cuando usted va a mirar esos documentos a mediano plazo, eso se suelta. No sé por qué contiene eso, está hecho eso con qué, pero no pega. En cambio, el boxer el boxer, ya me fui al boxer, el colbón es para pegar en papel, ese sí sirve, pero no se puede echar montones, sino unos punticos. Con esos punticos es suficiente, eso no se le despega. Lo que pasa es que yo creo que ese pegastic lo hicieron fue para los niños, para que los niños no se intoxicaran con esos pegantes. Esos son como más para los colegios. Y eso, peguen algo con Pegastick, vaya al año o los 2 años y verá que eso está suelto. No sé la verdad es que nunca me he averiguado qué contiene el Pegastick, que es como tan endeble el pegante. Pero sí con EGA, se recomienda que usen la EGA, pero no en exceso. Bueno, entonces, hablando de ese tema, es pensando que digamos lo digital también, yo acá tengo como unas normas que nos han, pues, que yo recogí de los temas de la parte contable, pero pues digamos como unos temas que encontré yo que me interesaron mucho en relación a lo que hablamos del libro de contabilidad, que a ustedes lo bueno de los contables que tienen algo que los apoya, mientras que hay casos en que
la empresa produce unos documentos que uno no sabe ni qué hacer con ellos, ni cómo los arman, ni cómo se construye el expediente. Hay gente que no tiene claro ni cómo se llama el expediente. Eso es muy duro. Cuando usted llega a una empresa donde usted no sabe cómo estructurar ese nombre de esa serie, porque la gente, o a veces yo miro un expediente y les digo, ay, no, un plan, por ejemplo, dices plan de yo no sé qué, y resulta que no es ningún plan, es un informe que hacen sobre ese plan, pero como pusieron el plan encima, para poder hacer el informe, entonces le pusieron el plan, el nombre del plan, y yo digo, pero es que todas las oficinas hacen planes, y resulta que no, el error es que esa empresa o esa persona estaba encargada de elaborar un informe sobre ese plan y le puso a la carpeta el nombre del plan, entonces eso es, digamos, la gente en los de gestión a veces no identifica muy bien los expedientes. Bueno, entonces acá, pues la responsabilidad de los contadores, que es grandísima, les toca tener, digamos, toda esa información consolidada en todos sus soportes que manejan y eso, digamos, por ley los obligan. Todo eso para ustedes, a pesar de que lo que decía el señor es verdad, hay mucha norma que les está ya como llevando a que todo tenga la gestión documental, hay muchas cosas que a ustedes ya les estaban avisando que debían tener todo organizado. Los contadores para mí son los que mejor tienen organizados los expedientes. ¿En qué sentido? Y los de la parte de contratos también ya han mejorado muchísimo. Pero porque es que ustedes hace muchísimos años les están exigiendo que organicen todos esos expedientes y cuando registraban esos libros de contabilidad también eso era una cosa muy compleja y que les obligaba a tener un proceso de gestión documental, así no lo supieran, pero eso es un proceso de gestión documental. Yo vi esos libros registrados hasta con foliación, entonces eso es un proceso de gestión documental. Bueno, la digitalización, aquí ya hablamos de las normas que hablan del tema de digitalización, la ley 527, que reconoció en Colombia la validez jurídica de los mensajes de datos. Digamos, aquí es donde dicen que un correo electrónico tiene validez desde el momento que uno lo produce, porque básicamente si es producido si yo mando un correo desde mi correo institucional, es un tema institucional, es un mensaje de datos que tiene validez probatoria. Lo importante es que el sistema donde yo lo tenga, digamos, pueda probar que lo saqué de ese sistema y que tiene todas las características de un sistema, digamos, controlado y que no le pueda uno cambiar la firma, la fecha, y que pues se pueda, por ejemplo, un correo electrónico tiene esas características. Bueno, el decreto 019, el del Código de Comercio, que autoriza a los comerciantes a llevar los libros de comercio en archivos electrónicos, eso también es súper importante, pero ahí hay que resaltar el tema de que garanticen que no se pueden eh, que sean inalterables, que tengan integridad sus documentos, que estén seguros, que alguien no les pueda meter la mano, que tengan súper pues, buena seguridad en el sentido de que alguien llegue, les modifique el soporte y les cambie fecha y pues eso sería, digamos, complicadísimo para una empresa que tenga un software que yo creo que no aplica, digamos, y manejar los libros de contabilidad también los han dejado ya manejar electrónicamente. Entonces, todo esto también, como comentaba el señor que hablaba ahorita, es llevándonos a todos los archivos electrónicos. Ya nos están diciendo, empieza a producir documentos electrónicos y archivos electrónicos y archivos digitales. Bueno, este es el código donde establece que los deben ser conservados por lo menos 10 años, que todos los documentos deben ser conservados. Ese es otro que, digamos, ustedes conocen más que yo, el decreto 09 del 175, que dice que los libros no hay, ya no hay que registrarlos en las cámaras de comercio, que eso también, a mí me pareció muy interesante los libros que tenían registrados ustedes en Cámara de Comercio, porque esos libros tenían la foliación y son súper organizados y quedan muy con esos sellos, eso hizo que la gente mantuviera muy bien organizada la contabilidad, y a mí me parecía que eran súper bien, pero pues ya no es una obligación que ustedes los presenten, pero todavía están llevando los de actas, creo que de asamblea y de junta, unos de junta y otros de asambleas y todos. Bueno, el uso de la firma electrónica también, que ya se decretó, el manejo con el decreto 2364, la firma electrónica también tiene ya validez y ustedes pueden contratar a empresas especializadas y no son tan costosas, a mí no me parecen costosas, donde me dan ese código, ese token y ellos tienen hay que tener
hay que revisar muy bien si cumplen con ciertos niveles de seguridad. Hay unos niveles de seguridad que son qué soy, como que si bueno, tienen unos cosas que verifican con su voz, otros con lo que usted solo conoce, unos datos personales. Entre más seguridad tenga, más información le van a pedir para generarle la firma. Entonces, esos datos, digamos, de la firma electrónica, hay que tenerlos, digamos, muy claros porque no es la firma escaneada, no es la firma digital, es la electrónica la que nos sirve para firmar documentos. Y si usted tiene esa firma, usted todo lo que haga lo puede convertir en documento electrónico. Bueno, aquí es donde entra la importancia de la digitación certificada. Aquí ya estamos hablando de cuando yo no produzco ese documento con esta firma digital que les estaba hablando ahora, tengo que hacer el proceso de la digitalización certificada. Y ahí sí podríamos eliminar, digamos, esos soportes que tenemos en papel, pero es mucho más costoso. Y yo creo que la Cámara de Comercio, como que creo que les ya está dejando digitalizar esa información, y esa es la única que tiene validez legal y jurídica. Las escaneadas, todo lo que digitalice, escaneado no tiene ningún valor. Usted no puede reemplazar el original por ese documento digital que está produciendo. Le puede servir de apoyo y lo puede utilizar de apoyo, pero no puede reemplazar el principal, porque ese documento es producido en papel originalmente y yo con la escaneada no lo puedo eliminar para convertirlo en un documento digital. Pues digamos que tengan documentos que necesiten como soporte, porque otra cosa que también hay que tener muy en cuenta es que hay documentos que algunas veces no tengo necesidad ni siquiera de digitalizar, no vale la pena, porque son documentos que en algún momento los tengo que eliminar y son documentos que me sirven administrativamente muy poco tiempo. Un ejemplo, un permiso. Si yo no solamente manejo un permiso por si hay un problema ese permiso, se me vuelve una prueba para reclamar. Pero si hay 50,000 permisos de las personas de la empresa, digamos, yo para qué guardo eso, para qué digitalizo eso, para qué guardo si el proceso es solamente mientras se hace el permiso, mientras la persona sale. Si hay una persona que es frecuente, digamos, las faltas o los permisos que hacen, digamos, para hacerle un seguimiento, si los necesito, pero uno lo tiene mínimo, que dice la norma 1 año, por si resulta un problema, y ya después del segundo año no lo puede eliminar. Para eso se pide que se elimine también hay cosas que no necesitamos. Bueno, ahora sí el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Este es el concepto que yo quiero que ustedes entiendan porque este es el que tendrían que, aquí sí llegan a la oficina cero papel. Definimos como archivo electrónico cualquier documento en forma de mensaje de datos, generado, enviado o recibido, almacenado o comunicado por medios electrónicos, ópticos o similares, garantizando las condiciones y requerimientos para su conservación de conformidad con el artículo 12 de la Ley 527 de 99. Los libros de comercio en medios electrónicos se entienden por libros de comercio en medios electrónicos aquellos documentos en forma de mensaje de datos de conformidad con la definición de la Ley 527 de 99, mediante los cuales los comerciantes realizan registros de sus operaciones mercantiles. Entonces aquí, el de arriba es el concepto de archivo, sistema de gestión electrónico de archivo. Y el otro es el concepto, digamos, de libro electrónico, los libros de comercio en medios electrónicos. Bueno, entonces aquí estamos, ya finalizo con el tema de que las nuevas prácticas de gestión de documentos han vuelto las herramientas tecnológicas fundamentales para el acceso, la consulta, la transparencia, la optimización y la disponibilidad de la información. Es súper importante llegar a esas tecnologías para que agilicemos más la disposición de la información y la cantidad de información que estamos produciendo y que tengamos, que podamos proteger esos documentos y que se nos vuelvan en patrimonio documental esos documentos que se van a producir en digital. Bueno, aquí finalizo mi conversación. No sé ustedes qué, ahora sí, qué quieren comentar sobre el tema. Qué bueno que estos temas los toquemos porque hay mucha, ¿cómo se podría decir? Estamos muy en la nebulosa con algunos temas, con algunos casos específicos, sobre todo ahorita que estábamos tratando que si hay que archivarlo digital o en el papel y se necesita, y mire usted
lo que usted informa acerca de esas experiencias que personas que no encuentran sus soportes para poderse recibir su pensión. Sinceramente, pues ahorita como la tecnología llegó, todo es más rápido, más ágil, pero fíjese, el papelito todavía se necesita. Yo conozco personas que todavía, y yo soy una que todavía no suelto la agenda. Yo tengo que escribir porque si no, se me van, me pierden los Sí, temas. señor. Sí, señora. Vamos a ver quién por acá, el amigo Rodelfi había levantado la manito ahora y la bajó, no sé si todavía esté por ahí. Rodelfi, hola, no sé si salió. Bueno, vamos a mirar por acá preguntitas, María Inés. ¿Dónde quedamos? Ah, bueno, ya lo del Pegastil lo respondiste. Dice, ¿qué posibilidad, dice Jenny? Hola, Groelfi, hola. Ahora sigo con Jenny aquí en el chat. Pero sí voy a hacer una pregunta que Le escuchamos muy bajito. me gustaría hacer una pregunta. ¿Escuchan? Ya, sí. Sí. Con las nuevas tendencias ahora de la factura electrónica, la nómina electrónica, pues los únicos documentos que van a quedar físicos son aquellos que pues no sean electrónicos, ¿cierto? Y van a ser muy pocos. Cuando ella hablaba del archivo, muchas de las cosas que habló fue de los archivos hacia atrás, digamos 2, 3 años hacia atrás, pero digamos los que vienen ahora van a ser guardados electrónicamente. ¿Estoy en eso bien? Sí, señor. Le cuento Sí, que en este momento las empresas van a tener que tener repositorios digitales, que son los en vez de archivos, digamos, como se ven ahora, de archivos de archivos en bodegas, ya van a tener que tener unidades de almacenaje muy grandes para guardar todo eso que producen, porque algunos casos no tienen capacidad y tienen que comprar servidores para guardar esa información. Es verdad lo que usted dice. Y también, muchas veces, esos documentos que se producen electrónicamente, si no se organizan o no están en un sistema de gestión de documentos, va a ser complicadísimo la búsqueda. sí. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una empresa que trabajó 30 años en Colombia y es la hora que todavía hay demandas laborales y ellos todavía conservan los archivos de nómina completos. Sí, señor, eso debe ser así. Porque a pesar de que ahora la nómina, es cierto que casi todos los contadores la hacen electrónicamente, porque también hay unos sistemas de nómina, los jóvenes, digamos, de hace 20 años, que eran jóvenes en esa época, pasaron por varias empresas y en este momento llegan a su edad de jubilación, que digamos, trabajaron hace 40 años, empezaron a los 20, trabajaron 40 años en diferentes empresas. Imagínense cuántas empresas que no le aparezcan en él, aunque ahora es muy organizado también Colpensiones, pero los que hace 20 años, 30 años trabajaron y no aparezcan lo que pasaron del Seguro Social a Colpensiones, tienen que buscar ese soporte para poder justificar, digamos, algunas semanas que están perdidas. Eso es súper delicado. Rodelfi, hola. Por ahí, ¿me Rodelfi, escuchó? ¿escuchó bien la respuesta, Rodelfi, o tiene alguna anotación? María Janet. Ahora, en lo que son documentos, físicos, que de pronto sí haya que guardar, esos documentos, ¿cuál es la técnica que se va a utilizar ahora? ¿El PDF, la microfilmación o qué técnica se va a utilizar? Pues depende de la empresa. En algunos casos hay empresas que utilizan la microfilmación, pero pues ellos lo hacen pues como el archivo general y hay empresas muy grandes a nivel nacional que lo hacen. Pero resulta que esos equipos de microfilmación no son como tan fáciles de adquirir. La gente tiende a guardar digitalmente la información. ¿Por qué? Porque la tecnología que se necesita para microfilmar es más perdurable la información cuando lo hace microfilmado. Y digamos, la microfilmación sirve mucho para esos documentos históricos. En el Archivo Nacional
que yo estuve hace unos añitos de visita, nos mostraban un sistema de digitalización y microfilmación simultáneo que trajeron de Corea, pero porque ellos tienen, todos son libros incunables que necesitan conservar, digamos que la gente tiene que consultar, pero también los tienen que conservar. Pero es que son libros, son temas de consulta muy alta y de investigación, de historiadores, de mucha cosa de consulta, ellos tienen esa necesidad. Pero resulta que ustedes como contadores, la información la tienen que tener 10 años. Si está en papel, guárdela en papel lo mejor conservada. Que si está en digital, busquen unos repositorios, unos sistemas. En algunos casos hay sistemas en la nube que son muy buenos. Solo hay que investigar qué servicio me ofrecen y qué tipo de servicio me van a ofrecer. Que la información es mía y no de ellos. Eso sí también hay que tener mucho cuidado. Y buscar esos repositorios en lo digital. Pero en papel, piensen que en papel no necesitan 10 años. Esos 10 años en unas carpetas más o menos no muy débiles, no muy finas, no desacidificadas y no encuadernadas. Para mí la encuadernación es un error, porque es que en el momento que ustedes necesiten sacarle copia o que quieran digitalizar para consultar, digamos, la información, les va a ser difícil la digitalización, pero hay carpetas que vienen especiales para eso y bien guardadas, bien ordenadas. Después de que los organicen bien los expedientes, las carpetas garantizan, solo las carpetas garantizan la conservación de sus documentos. Otra pregunta, ya hay un software especializado que, por decir algo, yo quiero encontrar un comprobante de egreso y que yo pueda, digamos, desde un computador solamente decir, digamos, en qué folio está. Sí, señor. Hay unos software que están haciendo varias empresas que ellos, desde el momento que usted monta, por ejemplo, una factura, usted la monta y hay varias personas, digamos, va con todo el ciclo, va con unos flujos, quien la aprueba, y hay varios sistemas. Hay unos que son incompletos, hay unos que tienen unas cosas, otros tienen otras, hay otros que sí son más completos, pero sí, hay muchos, ya en este momento muchas personas le han trabajado el tema y han hecho software muy buenos para eso. Desde que usted crea el documento, en algunos casos usted puede hasta hacer el formulario o el formato, lo puede hacer digital. Y todo ese ciclo, ese flujo del ciclo del documento desde que va la aprobación, quién lo aprueba, quién lo revisa, quién lo distribuye, quién lo entrega, bueno, todo eso hasta el momento que se archiva en la carpeta que corresponde, esos sistemas lo hacen. Solo que hay que, digamos, tener las tablas de retención es una base para poder hacer un sistema de eso. Porque eso sí nos dice qué documentos producimos, si son papel, si son digital, y con esa información que tenemos en la tabla podemos empezar a convertir los archivos en digitales, completamente digitales, documentos de archivo digitales, que es el concepto, porque hay muchos sistemas, los contables son sistemas contables, pero no producen documentos de archivo, porque es que esos documentos de archivo no son firmados. En cambio, en esos que yo le cuento, hasta la firma está ya incluida dentro de ese expediente y la firma de aprobación y todo queda. Y tiene una trazabilidad del documento desde que se produce hasta que se elimina. Muchas Es gracias. interesante, súper Sí, interesante esos sistemas. Bastante. Sí, bastante. Porque ¿cuál es la situación? Yo veo en los departamentos de contabilidad de las empresas que tienen, digamos que a veces le pregunto yo al auxiliar contable, ¿por qué está atrasada, por ejemplo, en su trabajo? Dice, no, es que estoy buscando unos papeles que pidió la gerencia y pierden tiempo en cantidades. Sí, sí. Claro, primero no los tienen ordenados. Segundo, y los sistemas que tienen, entonces no pueden buscar en el sistema, aunque es que los soportes no están en el sistema. En los sistemas contables, creo, en la mayoría es cierto que no montan los documentos directamente en el sistema, o sí los montan. Creo que ya hay unos software que están haciendo eso, que en el momento que la persona hace la contabilización, porque digamos contabiliza lo que es en papel, se puede microfilmar y que puede quedar dentro del software, pero no sé qué tan avanzado esté eso. Y creo que de pronto más adelante va a estarlo. Sí, señor. ¿Qué sería? Ese documento, digamos, ese sistema contable
no está estructurando las carpetas de archivo, porque resulta que todavía tienen que hacerlas de imprimir el comprobante de egreso y ponerle los soportes, todos los soportes en papel. Ya con la factura digital deberíamos, digamos, eso les va a ayudar mucho, porque ustedes ya les está llegando una factura digital y pueden coger ese comprobante de egreso que no lo imprimen, crean las carpeticas y le meten los soportes también de las facturas digitales que les van llegando, en el caso de que tengan las facturas digitales. Eso me parece, a mí me parece que lo de la factura digital es súper bueno porque les va a evitar a ustedes como contadores imprimir muchas cosas. Y llegará el momento que los software contables, digamos, harán un traslado tecnológico a que fuera de capturar la información contable, también capture la información de evidencia. Sí, señor, los anexos o los soportes, ¿no? No, y ¿sabe qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de eso? Es que muchos de esos documentos, por ejemplo, le doy un ejemplo específico, el RUT. Ya el RUT está digital, la factura está digital, la cédula está digital. ¿Qué pasa? Ya podríamos hacer un expediente con todos los soportes ahí digitales y ya no necesitamos que tengan ese papel. Es una forma de pensar en que yo digo, una hoja de vida podría ser digital, muy digital, porque la cédula la puedo tener digital, la hoja de vida la puedo hacer en digital, los seguimientos de mi labor en la empresa con documentos también digitales. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que a la gente le da mucho miedo migrar a las tecnologías y se demoran, entonces porque eso es muy demorado y costoso también, por lo que a la empresa les cuesta mucho, pero a largo plazo es costoso inicialmente, pero tienen a ver, ¿cómo dicen ustedes los contadores? Hay una a un ahorro a largo plazo también que les va a ayudar a compensar sí, el una gasto. cosa oportunidad. Sí, señor, Exacto. ese es el asunto. Bueno, muchas gracias. Bueno, usted muchas gracias. Gracias a ti, Groelfi, por participar. A todos los presentes les recuerdo, la doctora María Inés Arias hace parte en Alianza Estratégica con Coservicio. Sigfredo Caicedo también que colabora y aporta mucho a nosotros todos los de la comunidad contable con los temas de la EXAL. Entonces, cualquier consulta, cita, lo que se requiera con ella, pues por medio mío, con mucho gusto, lo organizamos la cita para la empresa X o Y que requieran. Si necesitan una cita con ella, pues también por este medio. Entonces ya saben cómo comunicarse. Vamos a otra preguntita por acá. Tengo aquí, no aparece, dice Jay Fitz, dice, la firma electrónica que menciona es la misma que usa en la DIAN para las declaraciones o es otro tipo de firma. La duda es, ¿esa firma es para gestión administrativa que difiere a gestión tributaria? No, es la misma. Lo que pasa es que hay empresas que, niña, esta niña acá se me está atravesando a usted, no. La firma digital, o sea que la DIAN les exige firma digital para montarles lo tributario, ¿no? Sí. Sí, esa tiene un token, ¿cierto? Como un código donde ustedes ponen la firma. Correcto, listo. O sea que si ustedes compran la firma, ese token que le dicen, es un token que le llaman a eso, ese token le sirve también para los documentos administrativos, porque es que ese token, usando el código, ustedes ponen en el documento, si es una comunicación, el documento va a quedar con ese dato que dice, esto es una firma electrónica, y ahí queda este documento es firmado electrónicamente. Ahí dice cuando usted pone ese token, o sea que lo pueden utilizar. En algunos casos es que lo que pasa es que estas empresas son muy vivas. En estos días estaba yo averiguando sobre ese tema y resulta que me decía, no, es que nosotros vendemos la firma sobre uso. Y yo, ¿qué es eso? Me decía, no, si usted la necesita utilizar 10 veces, le vendemos a 2.000 pesos cada firma. Y yo decía, ¿cómo así? Pero eso no es la firma electrónica, no, que es que, bueno, entonces me dijo, no, pero si usted quiere comprar la firma electrónica, la firma digital, tiene que comprar el token. Y yo, esa es otra diferente a esa que ustedes están vendiendo.
Entonces yo les decía, entonces uno le cuesta, es mejor comprarla digital de una vez, porque es que hay una cosa súper importante, cuando usted tiene esa firma digital, usted puede firmar cualquier documento, un Word, cualquier documento, esa declaración, puede hacer cualquier documento con esa firma y lo pone dentro del documento digital que tenga y ya queda válido. Bueno, está protegiendo el documento con esa firma específicamente. bueno, a los que aún todavía no se encuentran en el grupo académico de la CEPSAL, les recuerdo mi número de WhatsApp, me escriben, me envían el comentario y con mucho gusto los incluyo. Yo he estado por ahí dando mi número, pero aquí se los digo de una vez para que tomen nota. Mi WhatsApp es 315-521-4065 con Maja. Bueno, dice Carlos Vera, si se contrata una certificación digitalizada, ¿podría posteriormente destruir la información física? Claro, esa es la única razón que puede eliminar. Esa es la única. Pero que tienen que buscar una firma que lo haga con todas las condiciones de ley. Hay unas características de esos documentos, eso es complejo, pero hay gente que ya lo hace. Hay empresas especializadas en el tema. Talleres, leo una preguntita y te doy la palabra, ¿vale? Para que esté lista. Dice Ana Yasmín, ¿los XML de facturas vendidas y de costos deben archivarse o es la DIAN la que debe conservarlos y nos permitan acceder en cualquier momento? Perdón, la pregunta de nuevo, esa sí no la entendí. Los XML de facturas electrónicas, me imagino acá. Sí. Debe decir, las de facturas y de costos deben archivarse. ¿O es la DIAN la que debe conservarlos y nos permitan acceder en cualquier momento? En ese tema de factura y el tema de la DIAN, no sé, a mí me parece que si a mí me piden que yo produzca, que yo sea el productor de la factura, yo debo guardar eso. Ustedes compran a los proveedores que les suministran todas esas facturas, ¿cierto? La DIAN les da. Sí. El tema de la factura electrónica, ahí entran los proveedores tecnológicos también, o sea que no solamente lo va a tener la DIAN, sino que también lo va a tener el proveedor tecnológico. El proveedor, yo creo que es el que le tiene que garantizar que esa información que usted pueda acceder a ella durante el tiempo que la norma le pide. Si desde que son 3 años, ellos tienen que garantizarle esa permanencia de los documentos los 3 años. Sí, así es. Talleres, abre el micrófono, por favor. Tú estás en la costa, ¿cierto? Por tu acento. ¿De qué ciudad? Sí, señora. ¿De qué ciudad? Santa Marta. Santa Marta, qué rico. Bueno. Sí, hoy qué calor, hace mucha calor. Hoy va en la madrugada, demasiada calor. Bueno, cuéntanos. Bueno, sí, señora. No sé si les ha pasado a mis colegas, normalmente uno cuando llega a levantar de pronto el tema de los inventarios, a hacer un diagnóstico, nos encontramos que el departamento, precisamente el departamento de contabilidad, tiene 500 acetas. Resulta que lo que yo he aprendido hace 15 años en el SENA, las acetas no son unidades de conservación permanente. Primero, son costosas. Segundo, ocupan mucho espacio. Entonces, ingresa uno allí, bueno, como archivista, ¿verdad? Hacer la auditoría y me dice el contador, no, pero es que Talliri, mire que es que las acetas es más fácil de consultar, pero yo siempre le digo a nivel de cultura y de sensibilizar, sí, correcto, es mucho más fácil buscar una factura, un egreso consecutivo en una aceta que tiene aproximadamente 500 documentos, pero cuando ya usted si lleva un PGD, un programa de gestión documental, con calidad y al día, obviamente que cuando usted pase los documentos del archivo de gestión al archivo central, pues obviamente no te van a recibir los documentos en aceta, porque un documento en aceta, un expediente, que nosotros le llamamos expediente en aceta, obviamente que no van a tener todos los procesos técnicos, no van a estar foliados, están varios años, porque aparte de eso, se encuentra uno que en enero están los egresos de noviembre, diciembre y enero del año siguiente.
y eso hay que separarlos. Entonces, bajo norma, los documentos dentro de un expediente son 200, ¿cierto? Son 200 Sí. folios. Entonces, puede escribirles usted. Ah, perdón, siga tranquilo. Bueno, entonces, uno entra de pronto no en controversia porque eso sí es claro. La normatividad te dice que las unidades las acetas no son unidades de conservación y para eso están los legajos que tienen un pH adecuado, como usted me dio la recomendación y estoy muy de acuerdo que independientemente que los derechos tengan media carta, yo tengo que archivarlo yo no puedo cortar el legajo porque es que la esencia como tal es resguardar o salvaguardar la información del expediente. Y otra cosa para convencer de que las recetas no les recomienda a uno que vayan organizando. Yo les he dejado usar las recetas, les digo, úselas mientras estén, digamos, en ese tema. Y les recomienda a uno, bueno, tienen necesitar una carpeta, ya las va almacenando de tal forma que las necesite para transferirlas. Y les digo, utilicen las recetas y no comprar recetas. Pueden utilizar las carpetas, digamos, las recetas en el momento que están trabajando y almacenando en esa carpeta, pero le exige uno a ellos que apenas se organicen los expedientes de primer día al último día del mes. Y fuera de eso, entonces ya cuando cogen de la Z a la carpeta, entonces van pasando, cuando la van pasando la carpeta, les va quedando en el orden del primero al final del mes. Y entonces uno ya les puede decir, bueno, no compran, la empresa no tiene que comprar más acetas, compra mejor carpeta. Si fuera eso, van a ocupar menos espacio, ya después de que la mandan carpeta, la pueden guardar en casa sin ocupar tanto espacio. Va reduciendo el almacenaje de la información. Entonces ya también, digamos, no les quita casetas, sino que se las deja usar por un mesecito y después esas la meten a la carpeta y con eso hacen el juego de quitarle las casetas. Y poquito se las van quitando y les exigen esa foliación en el momento, pero les dan ese necesito para que lo hagan, digamos, terminado el mes, que es un requisito que el expediente está foliado y ordenado. Entonces, es un ejercicio de ustedes y que yo digamos, he vivido con las empresas y he logrado convencerlos de que lo hagan así. Entonces, hay que irlo poquito a poco para que cambien esa cultura de las carpetas que es dificilísima. Sí, señora, y que en la medida que se producen los documentos, bueno, hay que foliarlos de una vez, hacer el proceso de la foliación, no esperar hasta diciembre, dependerá de esa cantidad de documentos en una Z, porque obviamente el archivo central no me va a recibir esos documentos en la Z. Sí, señor, verdad. Gracias. Bueno, No se olvide que a veces dejan algunos comprobantes de gasto pendientes, que les faltó soporte, entonces al menos dar ese necesito sin que termine. Cuando ya esté todo en la carpeta, pueden hacer el proceso de foliación, para darles el tiempo de que puedan ir metiendo lo que les falta. Sí, señora, y el gancho que se utiliza tipo plástico, pero es hacia abajo. Sí, ahora eso es una forma de organizar en forma cronológica y de la última vez a la primera vez. Correcto. Mejor dicho, la más vieja a la más reciente, perdón, ese es el concepto de la más antigua, sí, señora, de la más sí, antigua a la más reciente, sí, señora, así es, con el gancho hacia abajo. Ya anteriormente se hacía con el gancho hacia arriba y ya ahí cambia el orden cronológico. Sí, señor. Doctora Mayonesa, una pregunta. Bueno, ya contigo vamos cerrando para ya dejar descansar a la doctora y descansar nosotros también. Una pregunta. Yo alguna vez, yo manejaba razonamiento matemático en unas clases que yo dictaba en unos cursos técnicos y tecnológicos. Entonces, yo también me daban archivística, perdón, me daban gestión documental. Y había una norma técnica que para planificar, por ejemplo, la cantidad de folios era a través de una norma técnica que es hacer unos cálculos con unas fórmulas especiales. ¿Eso todavía se usa? Sí, señor, todavía. Tiene una fórmula para calcular cuánto mide
una bodega, digamos, de archivo que no tenga, que usted no la pueda medir en metros Sí. lineales. ¿Cómo convertir metros lineales en? Todavía, esto no ha Sí. cambiado, es Sí, igualito. yo fui profesor de ese instructor y me gustaba mucho porque para hacer los cálculos de acuerdo, hay una tabla y una tabla de conversión, exacto. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Bueno, mi doctora María Inés, muchas gracias a usted por ser tan generosa en este tiempo para con nosotros y en otra oportunidad será que la volvemos a tener por acá. Recuerde que esta es su casa. A todos los presentes Muchas que gracias. descansen, muy buenas noches y los esperamos en una próxima. Gracias, sí, señora. Dios la Muchas bendiga. gracias. Desde Santa Marta. Gracias. Muchas gracias, doctoras, muy gentiles. Muchas gracias Recuerden, y cuando gracias a Mafa. saluden, digan la Muchas ciudad gracias, donde María Janet. están. Aquí está todo, aquí hay un pedacito de Colombia por todos lados. Eso veo. Ya, pa.